es lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo. No es algo nuevo, es profundizar lo que ya está en el plan. ¿Pero qué fue el Plan Marshall en pocas palabras? ¿O por qué hoy todo el mundo voltea a ver al presidente al haber mencionado el Plan Marshall? Países disciplinados como México están ganando la batalla en el tema de la pandemia, le duela a quien le duele. Señal de que el secretario sí se enojó y se molestó. Básicamente pues le mandó un mensaje al gobierno de Estados Unidos. Y pues ya mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que luego de que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que la mejor estrategia para salir adelante, hablando económicamente, es aplicar un plan Marshall, sí, así como lo escuchan, pues más potencias del mundo y países en general se unen a la decisión del presidente, como países como Rusia y China, quien desde hace tiempo ya están anunciando que piensan ayudar y fomentar trabajos, impulsar la economía, pero principalmente de los de abajo, así como también aportar a otras naciones. Sin embargo, por el otro lado tenemos Estados Unidos y Alemania, quienes desde el día de ayer anunciaron y prohibieron empezar a distribuir y exportar material sanitario, así como también mascarillas especiales para enfrentar esta pandemia, con el objetivo de acaparar el mercado y ahora sí que sálvese quien pueda. Ante esto, otros países entendieron la importancia de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado solicitando, de una verdadera hermandad entre los países, y el líder o el director de la Sedena, el secretario de la Sedena en nuestro país, se molesta ante esta situación y le dice al gobierno de Estados Unidos que México va a salir mejor librado que ellos en el tema de la pandemia. Número 1, por la organización, y número 2, porque México no es envidioso, porque México no piensa solo en sí, a diferencia de el gigante norteamericano. Así se pusieron las cosas. El secretario de la Marina arremetió contra el gobierno de Estados Unidos porque lo que se está haciendo es inhumano. No surtirle a América Latina ni a Canadá, esperando que todos perdamos la vida en la pandemia. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy. Eso es lo que está sucediendo. Y lo interesante es que el plan económico del presidente está siendo reconocido en otras partes del mundo. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador? Esto fue lo que dijo. Porque sería, entre otras cosas, un absurdo lo que precipitó fue el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo. Eso ya no funciona. Es otra realidad. Nosotros nos adelantamos, ya sabíamos. Esto es lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo. No es algo nuevo, es profundizar lo que ya está en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, como todos pudimos haber escuchado, el plan de desarrollo básicamente trata en que el gobierno implemente, pues ayuda en el sentido de generar más empleos, seguir con temas de infraestructura, para que así se le pueda tener actividades a la población, así como también apoyos. En ese sentido, López Obrador se ha mantenido seguro de apoyar a los que menos tienen y pedirle a las empresas, que sean un tanto más solidarias, porque asegura que la crisis va a ser pasajera. A esto se le llama
algo parecido al Plan Marshall, donde López Obrador no López Obrador, sino que la misma historia demuestra que efectivamente sí funcionó, apoyando a los de abajo y que el gobierno genere pues más empleos, así como también pues cuidar los sectores que no están privatizados, asegurando que los países que más problemas tienen en estos momentos son aquellos que se encargaron de privatizar su sector salud. Un ejemplo claro, bueno, pues tenemos España, tenemos Italia y hoy Estados Unidos. ¿Qué pasa con la famosa privatización? Bueno, al momento de privatizar, esto quiere decir que el Estado deja de tener fuerza o deja de tener control en dicho sector y se lo pasa a empresas privadas, a personas morales, podría decirse. Entonces, las personas morales son las que se encargan de estar solicitando los recursos, de estar solicitando el medicamento. Sin embargo, ¿qué sucede si llega una pandemia de tamaño mundial? Pues resulta que esas empresas privadas no tienen o no cuentan con la capacidad de reclutar, bueno, pues todo ese material sanitario, todo ese material que se necesita, y el único que puede hacerlo es el Estado, porque ahí entran los acuerdos a nivel internacional. A eso se refiere López Obrador, que por eso están en desventaja los países que todo lo tienen privatizado, a diferencia de México, que la salud no está privatizada. Eso era lo que querían y eso ha permitido negociaciones, apoyo con otros gobiernos y una mayor agilidad para que entre la Sedena, para que entre la Guardia Nacional. Entonces, partiendo de esta situación, aquí tenemos que López Obrador anunció lo siguiente y dice, así lo estamos viendo aquí en pantalla, y dice lo siguiente: se requiere una especie de plan Marshall. López Obrador planteó al CEO del fondo BlackRock apoyar a países pobres por coronavirus. Sabemos que, bueno, pues López Obrador el día de ayer tuvo una plática con uno de los hombres más importantes en temas financieros, que influye mucho en Estados Unidos y que inclusive apoyó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué fue el plan Marshall, en pocas palabras? ¿O por qué hoy todo el mundo voltea a ver al presidente al haber mencionado el plan Marshall en la mañanera? Y dice así: el plan Marshall, oficialmente llamado European Recovery and Programs, ERP, fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a países europeos occidentales, en los que los estadounidenses dieron ayudas económicas por un valor de $14 millones después de terminar la Segunda Batalla Mundial, con el fin de reconstruir los países. En ese sentido, pues el Estado tomó una mayor acción, fomentando más empleos, industria, y así que el Estado siguiera trabajando para que las personas tuvieran una actividad y así de una forma u otra levantar cada uno de los estados, y que funcionó. ¿Qué es lo que pasó el día de hoy? Bueno, pues hoy el Financial Times, quien toda la vida le ha llevado la contra el presidente, hoy le da la razón en el sentido de que verdaderamente tiene que existir un sacrificio por parte de las empresas y una mayor actividad por parte del Estado si realmente se quiere salir adelante en esta pandemia. Dice así: es la hora de poner sobre la mesa reformas radicales, es decir, no seguir aplicando el mismo plan que se había venido haciendo durante años. Y es lo que hoy López Obrador plantea. No puede implementar el mismo plan que antes hacía si nunca se vieron los resultados. Si no funciona y se sigue implementando, quiere decir que el resultado va a ser el mismo. Sin embargo, si implementamos otro plan diferente, posiblemente el resultado tenga que ser distinto. Y dice así: que den marcha atrás a la política predominante de las últimas 4 décadas. Los gobiernos deben aceptar un rol más activo en la economía. Ojo, los gobiernos deben aceptar un rol más activo en la economía, afirmó el Financial Times, en el sentido de que no que el Estado haga todo y concentre todo, no. Pero en ese sentido debe de buscar la forma de implementar o buscar empleos para la gente, porque pues va a haber muchos negocios que van a quebrar, que el gobierno va a intentar apoyar, pero que evidentemente pues el Estado tiene que seguir generando y no se puede estancar. Sostienen que los gobiernos deben ver en los servicios públicos, ojo, en los servicios públicos y no en la privatización, una inversión y no un pasivo, así como buscar que los mercados de trabajo sean menos inseguros, es decir, que el gobierno tendrá que buscar la forma de generar también dinero
a través de empresas, a través de refinerías, como lo estamos viendo, y que hoy López Obrador va por ese camino. Más allá de derrocar la enfermedad, la gran prueba es cómo va a quedar cada estado frente a su pueblo, y esto va a ser decisivo. El problema es que muchos países le están dando la razón a López Obrador y deja muy mal parado a Estados Unidos, que empieza a aplicar una estrategia totalmente diferente a la del Plan Marshall, donde después de que López Obrador anunció esto, resulta que el petróleo cae por falta de acuerdo y el peso toca un nuevo máximo histórico luego de que el presidente dio a conocer el plan económico. Entonces no me queda la menor duda que detrás de todo eso está Estados Unidos, porque a ellos no les conviene un plan Marshall, porque ellos no quieren trabajar así. Es algo totalmente diferente a la política que piensa implementar el presidente Donald Trump, y que evidentemente esto le puede pegar en su campaña, porque va a decir, oye, si otros países le están dando la razón y hay que apoyar a los que menos tenemos, porque tú estás apoyando a las grandes tres nacionales, queremos que aplique lo mismo. Entonces eso es lo que no quiere Donald Trump. Ahora pasamos a esta segunda nota, y qué es lo que está pasando. Bueno, pues resulta que dentro de las estrategias para impedir que México lleve a cabo el plan Marshall, y que otros países como Rusia y China han estado apoyando y tienen como ese mismo enfoque de ser solidarios, de ir creciendo, de apoyar al que menos tiene, y nos queda claro porque hace una semana, si bien es cierto, López Obrador pagó por unos ventiladores, la realidad es que adicional a todo eso, sin pagar costo alguno, el gobierno de China mandó insumos, mandó temas sanitarios, pero no son suficientes. Lo interesante aquí es que hay un apoyo, hay una ayuda, hay una solidaridad, al igual que Rusia, a diferencia de un Estados Unidos que, siendo una de las potencias que está al mismo nivel, está haciendo lo contrario. Y aquí lo tenemos. Trump prohíbe a tres seguir exportando mascarillas y guantes médicos a Latinoamérica y a Canadá. Digan ustedes si esto no es egoísta, para que no se implemente en México un plan Marshall, y que en pocas palabras nos lleve a la que nos trajo con la famosa pandemia. Y aquí tenemos, hoy golpeamos a tres empresas luego de ver qué estaban haciendo con sus mascarillas. Tuvimos una gran sorpresa en el gobierno al descubrir lo que estaban haciendo. Vayan a tener que pagar un alto precio por esto. ¿Cómo es posible que manden mascarillas al mundo? Caray, digo, esa es una mala postura por parte del presidente de Estados Unidos, y claro que queda muy mal parado. Otro que también queda muy mal parado es Alemania. Alemania prohíbe exportar mascarillas y cualquier otro material de protección sanitaria al mundo, mientras que vemos que China y Rusia hacen lo contrario. Ustedes recordarán que inclusive les mostré un video donde, bueno, pues una persona de un país que integra la Unión Europea quita la bandera de la Unión Europea y pone la bandera de Rusia, porque porque los ayudaron en Italia con insumos y medicamentos. Entonces esto es muy importante, porque está marcando una vertiente. Si Donald Trump está cerrando la salida de lo que él puede ofrecer al mundo, es porque siente que está perdiendo terreno, es porque evidentemente es una persona envidiosa, pero lo interesante aquí es que sabe que está perdiendo la batalla frente a Rusia y China, que ahora le dan la razón o siguen el mismo plan, tal vez no de acuerdo, la inercia, las ideologías, pero realmente están siguiendo el mismo plan que hoy López Obrador está planteando. Ustedes pónganse a analizar, ayudar al que menos tiene, apoyar en lo que se pueda al resto del mundo, y que el Estado tenga una actividad más activa. Entonces, de forma, podríamos decir, irónica, coincidencia, tal vez, no lo sé, López Obrador se habrá basado en estos países, pero están siguiendo una misma actividad, mientras que Estados Unidos está quedando rezagado. Y aquí lo interesante es lo siguiente, que ante esta situación de haber prohibido que se nos manden insumos que ni siquiera son regalados, sino que se iban a comprar, bueno, pues el director de la Sedena, o el secretario de la Sedena, se molestó y dice: países disciplinados como México están ganando la batalla en el tema de la pandemia, le duela a quien le duela. Y es que el titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, aseguró que la batalla contra el COVID-19 la están perdiendo los países desarrollados y la están ganando los países disciplinados como México. Entonces, señal de que el secretario sí se enojó y se molestó, y básicamente todavía no ha entrado el plan N3, pero vemos que ya se enseñaron hospitales. Básicamente pues le mandó un mensaje al gobierno de Estados Unidos. Pues bien, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Juan Calzano para el Charro Político. ¿Qué opinas del plan de desarrollo, lo que presenta López Obrador y cómo otros países los han ido implementando? Pero eso no te lo va a contar los medios tradicionales. Yo soy Juan Calzano y nos vemos hasta la próxima.